puntos del diagrama de esfuerzo de formación. Creo que ya explicamos algunas cosas, la diferencia entre el esfuerzo real, el esfuerzo nominal. Sabemos que el que está graficado es el nominal. Ya explicamos también por qué es que a pesar de esas diferencias podemos nosotros considerar adecuado tomar los valores de este tipo de prueba, ¿no? Bajo el esfuerzo nominal. Explicamos en qué regiones estamos nosotros diseñando. Sabemos que va a ser para esta región lineal. Sin embargo, era necesario llegar hasta esta parte del diagrama porque dijimos que nuestros métodos de diseño en cuanto a todo este asunto que corresponda a los diseños de elementos de máquinas normalmente van a tomar dos valores de este diagrama, que va a ser este punto B y este punto D, el cual, pues bueno, de hecho, creo que se lo puedo poner de una vez por aquí, porque aunque lo enlisté por acá abajo, que es esto, el punto de esfuerzo a la cedencia y el esfuerzo último, no se lo puse propiamente por acá, ¿verdad? Así que vamos a ponérselo aquí acompañadito. Aquí vamos a ponerle esfuerzo a la cedencia, así, y esfuerzo último. Era lo último que faltaba, ¿no? Lo único que faltaba. Bien. Comentamos la existencia de diferentes organismos o sociedades, asociaciones, dedicadas a poner un orden en cuanto a todo este asunto de las nomenclaturas, en cuanto tiene que ver a materiales y sobre todo en cuanto a aleaciones de metal o aceros, ¿ok? Como estos que están aquí. Muy bien. Y dijimos que aunque no es que propiamente haya una preferida por alguno de nosotros, tenemos la AISI y la SAI como principal referencia en los libros que dimos de bibliografía, que es Robert L. Norton y Mott, ¿ok? Y que es como posiblemente, bueno, lo más probable, abordamos la teoría de los materiales así en nuestro curso de Ciencia y Tecnología de Materiales. Muy bien, para los aceros. Ok, vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo se ve normalmente un diagrama relativamente común de un acero básico, ¿no? Déjenme ver dónde... Según yo es este. Ok, me voy a volver a traer este diagramita. Lo voy a pegar por acá. Vamos a hacerlo un poquitito más grande. Ahí está bien, creo. Ahí. Ok. Y vamos a ver. Creo que de hecho hubo la pregunta la clase pasada de que si esta era exactamente la forma, ¿no? Tampoco va a ser la siguiente exactamente la forma del diagrama esfuerzo de formación, pero es algo un poco más realista de acuerdo al comportamiento. Y aquí nosotros tendríamos una recta más bien bastante vertical, algo así. Tal vez incluso hasta más vertical. Más vertical. Espero haberla hecho realmente más vertical. Según yo sí. Y esa meseta realmente la curva prácticamente no se aprecia. Llega un momento en el cual empieza a ir totalmente horizontal, pero no es tan largo como realmente habíamos hecho creer en el otro diagrama. Simplemente fue para documentar bien cada región. Y tendríamos después algo así. Así. En ese sentido, el punto A y el punto B quedan prácticamente en la misma ubicación. Hay muy poca variación en cuanto a la deformación realmente. Y en cuanto a la altura, también. Este vendría siendo el punto C. El punto máximo tiene que seguir siendo el punto D. Y obviamente la fractura hasta acá, ¿no? Así. Muy bien. Si esto estuviera el esfuerzo en megapascales, o kilopound per square inch, que muchas veces nos lo pronuncian, perdón, como EPSIS. No sé exactamente de dónde se empezó a adoptar o a decir de esa manera, porque realmente no dice eso, pero entiendo que es como una forma acelerada, supongo, de querer decir esto. Es una mera suposición, la verdad, pero sí estoy más que consciente que esto se suele decir, pero nos estamos refiriendo a los KPSI, ¿ok? Bueno, kilopound square inch. Ok.
Y acá que estuviéramos hablando de microdeformaciones. Perdón, deformaciones unitarias. Bien, en ese sentido, por aquí, para un acero que posiblemente fuese un acero 10-20, el más básico, ¿sí? Estaríamos hablando de que aquí tendríamos unos 40 kPSI y 60. Bien, aquí cabe aclarar una siguiente situación. ¿Por qué estamos usando el sistema inglés y no tanto el sistema internacional? El sistema internacional, créanme que no es que esté peleado con él, pero hay que aceptar una realidad aquí en cuanto al diseño de elementos de máquinas, ¿sí? Una de las principales realidades es que dentro de lo posible vamos a tratar de diseñar elementos que no sean sumamente o altamente especializados. Eso significa que vamos a tratar de alejarnos del sistema internacional, el sistema MKS y sus múltiplos, como el CGS, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros diseñemos precisamente un diámetro de alguna flecha, por ejemplo, esa flecha, si tú la diseñas en milímetros, obviamente va a requerir una chumacera en milímetros. Si tú diseñas un barreno en milímetros, vas a necesitar una tornillería en milímetros. Y así sucesivamente se sigue, pues, trasladando o heredando esa definición de unidades, ¿no? En cuanto a milímetros. Entonces, eso nos va a traer un problema. Entre el sistema inglés, que son, vamos a decir, son pulgadas, no es la única unidad, pero nuestra principal referencia van a ser las pulgadas, y entre el sistema internacional y un submúltiplo, que es el CGS, nuestras unidades de referencia van a ser los centímetros, porque en realidad, en cada uno de esos sistemas, hablando de piezas mecánicas, está medio cañón, que no imposible, que la mayoría de las piezas vayan a estar dadas en metros. No sería tal vez lo más productivo. En su defecto, tal vez estarían en centímetros y milímetros en el sistema internacional. En el sistema inglés van a estar en pulgadas. ¿Ok? Bien. Es mucho más complicado exigir una exactitud a nivel de centímetros y milímetros en una pieza que exigirla a nivel de pulgadas. Por eso muchos suelen decir, inclusive está disponible en las herramientas, si la medida es estándar o si es milimétrica, ¿no? Por ejemplo, hablando de, por ejemplo, las llaves Allen. Las llaves Allen tenemos llaves estándar y llaves milimétricas. Y es mucho más abundante, o en teoría debería de serlo, las aplicaciones para las piezas estándar. Y en general van a ser bastante más económicas las piezas mecánicas estandarizadas que las milimétricas. Porque en las milimétricas, al tener más variación, pues puede ser que por ahí se nos esté yendo algo, una exigencia un poquito más alta y como consecuencia, pues no tener un costo más accesible, ¿no? Entonces, esa es la primera razón, muchachos. Si estamos entendiendo y aceptando esta idea, debemos dar por hecho entonces que es conveniente para nosotros diseñar un elemento de máquina en pulgadas. Llámale engrane, llámale barreno, llámale valero, llámale chumacera, llámale el diámetro de una flecha, todo conviene hacerlo en pulgadas. Y por esa razón, nuestros cálculos deben de considerar estas unidades. Y aunque tal vez estamos más acostumbrados en la materia de mecánica de sólidos o mecánica de materiales, que se hubiera manejado todo en megapascales, por ejemplo, para los fines prácticos de esta asignatura no es tan práctico, valga la redundancia, utilizar los pascales, sino los KSI. ¿Estamos de acuerdo? Por esa razón, le vamos a dar más escena a estas unidades que a los megapascales. Espero ahí no haya ninguna duda. Si no hay ninguna duda, y háganmelo saber, por favor, también en el chat, para que vayamos quedando en claro. Muy bien, déjenme pasar esto para acá, para no estar doblando hasta acá. Me gusta para acá. Ok, así los puedo leer más de frente. Ok, por esa razón, esa decisión. Muy bien, entonces los 40 KSI sería equivalente, de todos modos, como una referencia por el momento, a 280 megapascales. Y por acá a 400 megapascales. ¿Ok? Como para tomarlo de referencia.
Si superamos los 40 KSI o 280 megapascales, esto va a empezar a tener deformaciones plásticas. Así que idealmente no hay que rebasar de allí. Sin embargo, para cuestiones del diseño y las ecuaciones de diseño, adelante, ahí veo que un compañero está comentando algo en el chat. Lo que está escribiendo, dígame. Te lo está presentando, es que no se ve nada. Ah, sí. Perdónenme. Ahí está ya. Sí, perdónenme. Ok, perfecto. Sí, gracias. Entonces, no sé en qué estábamos. Que si rebasábamos los 40 KSI, en realidad nuestra pieza muy probablemente ya está rebasando ese valor y está adquiriendo deformaciones plásticas y además permanentes, ¿no? Pero en las técnicas de diseño, nuestras ecuaciones, nuestros procedimientos, vamos a utilizar también este valor. Por eso lo estamos resaltando en este momento. Muy bien. Sabemos que en esta pequeña región de por acá, la zona elástica, se obedece a esta ley que dice que el esfuerzo es directamente proporcional a el módulo elástico por las deformaciones unitarias, ¿no? A esta expresión le llamamos ley de Hooke. Así. Ok, vamos a ver. Materiales dúctiles. Estos son materiales con amplio rango de deformaciones unitarias permanentes. Es decir, plásticas. Así. Antes de fallar. Pues bueno, le agregamos a esta definición, pues tal vez lo más clásico de siempre, ¿no? Permite hacer hilos. Muy bien. Dice que un material dúctil es un material con amplio rango de deformaciones unitarias permanentes, plásticas, antes de fallar. Ok. Hablando del diagrama esfuerzo-deformación, se considera propiamente la falla completa cuando ya llegamos a la fractura. Tal vez ahí hay que hacer esa aclaración, ¿sale? En este sentido, nos dice que debemos de ver un porcentaje y para eso sí nos sirve bastante la deformación unitaria. Como la deformación unitaria está tomando de referencia la longitud inicial de tu probeta de pruebas, sin importar cuál sea su longitud, aquí el valor de la deformación unitaria en realidad es un porcentaje. Si tú me dices que tienes 0.15 deformaciones unitarias, quiere decir que si tu barra medía 1 metro, se ha estirado hasta este punto de medir este esfuerzo un 15% adicional. O sea, mide 1 metro 15 centímetros. Bien, ahorita le vamos a poner bien los valores, pero hay que entender esa parte, ¿no? La ductilidad de un material se mide en función de su porcentaje.
porcentaje de elongación a la fractura. O bien, como la reducción porcentual, de su área en la fractura. Que para el caso de materiales dúctiles, debe ser superior al 5%. Estas son referencias que nos hacen la mayoría de los autores en mecánica de materiales, ¿ok? Entonces, si tú llegas a tener 5% o deformaciones unitarias de entonces el 0.05 antes de que se dé la fractura, estamos hablando de un material dúctil. Bueno, y en este caso, para este material, más o menos el diagrama sería algo así. Aquí está la referencia del 5%. Por aquí, más o menos, estaríamos hablando de un 0.15% y ya no llega precisamente al 30%. Se queda un poquitito antes para este material que he dibujado yo por aquí. Entonces, evidentemente, esto sí es un material dúctil. Este diagrama corresponde a un material dúctil. Y de ahí, cada vez que nosotros veamos, ya sea, ahí sí necesitamos forzosamente el diagrama esfuerzo de formación. Si nosotros lo vemos y vemos que el punto de fractura está después de un 5%, es decir, de este valor, estamos hablando de un material dúctil. Y en medida de eso podemos nosotros determinar qué tan dúctil es. Este es bastante dúctil. Puede llegar a tener una deformación de aproximadamente un 30% adicional a su longitud inicial, independientemente del tamaño de la pieza. Es lo que nos está diciendo esto. ¿Sale? Espero ahí se entienda esa situación. Cualquier cosa, coméntenmelo, por favor, ahí en el chat o también por Meet en la llamada. ¿Sale? Muy bien. ¿Cómo podríamos medir ese porcentaje? Porcentaje de reducción de área. El área original, obviamente la conoces antes de empezar la prueba de tracción, y el área final tal vez no la podemos ir monitoreando, pero en el preciso momento en el que se genera una fractura, tú puedes después medir tu área y sacar esta relación. Área inicial menos el área final es un porcentaje, final de cuentas, entre el área inicial y esto por el 100%. Así lo podemos sacar, así de sencillo. Y ahora, materiales frágiles. Estos presentan poca o nula deformación
antes de fallar. Se rompen o quiebran antes de comportarse plásticamente. Fallan con bajos valores de deformación unitaria. El porcentaje de reducción de área en un material frágil está siempre por abajo del 5%. ¿Ok? Déjenme ver por acá en lo que terminan de copiar la búsqueda de alguno de esos diagramas justamente para que quede más claro. Cuando ya terminen de copiar, por favor, avísenme. Listo, profesor. Perfecto, gracias. Déjenme poner por aquí entonces un diagrama. ¿Cuál será el mejor? Creo que este no está tan mal. Nada más que la imagen está un poquito de baja calidad. A ver si aquí hubiera una mejor cita. No, creo que todas están casi igual. A ver, esta. Creo que este un poquito más. Ok. Aquí está esta imagen. Estos serían los dos diagramas de un material dúctil y de uno frágil. Recordemos qué es lo que nos está diciendo de un material dúctil. Un material dúctil dice que presenta mucha deformación unitaria antes de fallar, es decir, mucha deformación plástica. Mientras yo vaya avanzando horizontalmente, eso significa que se está deformando, ¿sale? Y en el momento en el cual yo rebaso la parte lineal,
que es esta pendiente rectilínea, independientemente de si haya una zona perfecta de fluencia o no, por eso quise escoger también este diagrama, no tiene perfectamente definida una meseta. Entonces puede ser que esa zona de fluencia como tal vez no exista de manera ideal o perfecta aquí. Lo cual quiere decir que este material, en el momento en el que empieza a presentar deformaciones plásticas, en realidad empieza a endurecerse de manera bastante más significativa. ¿Sale? Independientemente de eso, de todos modos, tú puedes seguir presentando una gran deformación unitaria, un gran porcentaje, hasta que se quiebra por acá donde dice el punto B'. Bien, el material frágil, como podemos ver, de manera horizontal no puedes avanzar tanto. ¿Ya? Eso es básicamente todo. Desde el momento en el que no puedes avanzar tanto en el eje horizontal de las deformaciones unitarias, significa que no vas a ser capaz de percibir una gran deformación antes de que se quiebre. Es más, un material frágil normalmente no tiene este descenso, porque este descenso se debe a la estricción, recordémoslo, ¿ok? Y esa estricción significa que la curva del esfuerzo nominal va a tender a disminuir. Como un material frágil no tiene esa reducción de área en el cuerpo de botella, entonces no va a presentar esa estricción y no va a presentar esa reducción en el esfuerzo nominal. Y por lo tanto, vas a ver que solamente sube su diagrama y se rompe totalmente. Bien, no necesariamente tiene que ser la relación entre un material dúctil y uno frágil como se está presentando aquí. Esto nos está diciendo también que en general, al menos de acuerdo a estos dos diagramas que se están presentando aquí, que pareciera ser que entre estos dos, el dúctil y el frágil es más resistente. Muchos suelen confundir el hecho de ver la curvita como que más chiquita con el hecho de que el material no es, ¿cómo decirlo? No es tan resistente y no, eso es otra cosa totalmente diferente. La resistencia se mide de forma vertical y en ese sentido, al menos es más resistente el material frágil, pero con el riesgo de que no da tanto aviso visual por la deformación. Básicamente eso es. Aquí podemos seguir viendo nosotros más ejemplos. Por ejemplo, vean este, ¿no? En este caso, parece ser algo de un libro, porque ahí se alcanza a ver la parte de atrás. Tenemos un bronce, ¿no? Este bronce lo que nos está diciendo, aquí dice que esto es de formación unitaria y esta vertical es esfuerzo unitario, está normalizado entonces también. El bronce no es tan resistente, pero es bastante dúctil. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que nos está diciendo. Tenemos por acá después el fierro colado, que es esta pequeña curvita de aquí, y ese es un material bastante frágil, al parecer, lo que nos está diciendo, ¿verdad? Y sabemos que así es. El hecho de tener un fierro colado, aunque aquí dice a compresión, ahí tengo mi duda tal vez en qué contexto esté siendo utilizado esta imagen, pero quiero pensar que es más frágil con respecto a la compresión. Ahorita leo los comentarios, ahorita los leo, perdón muchachos. Vean, este fierro colado no tiene gran resistencia en cuanto, bueno, gran rango de deformaciones unitarias. Recordemos que el hierro colado, debido a todas esas impurezas del proceso de colado y los granos de arena que podrían llegar a colarse, las burbujas de aire, etcétera, pues esas regiones se convierten en pequeños concentradores de esfuerzos, ¿no? Pequeñas fallas ya desde el nacimiento de una pieza hecha de esa manera. Luego tenemos el aluminio, resiste más, vean, incluso que el hierro colado, ¿ok? Y tiene inclusive mayor deformación. Y luego el acero de alta resistencia. El acero de alta resistencia, véanlo. Por ejemplo, aquí, esto está bastante interesante porque el hecho de que tenga esa curvita hacia abajo significa que sí está presentando una región de estricción. Entonces, como que el acero de alta resistencia anda ahí indeciso entre si pertenece a un material frágil o si pertenece a un material dúctil, ¿no? Al menos esta gráfica que nos están poniendo aquí. Porque la caída en la curva significa que hay estricción, hay reducción del área y puede llegar a ser significativa. La corta duración horizontal me hace pensar que el porcentaje no es tan grande, a pesar de que haya esa estricción.
Entonces, tiene un comportamiento parecido al de los dúctiles, porque presenta esa estricción, pero dura poco, ¿ok? Entonces, así es como podemos ir nosotros criticando y tomando decisiones si llegásemos a tener estos diagramas, ¿no? Acá en los comentarios nos dicen, pero profe, no según la resistencia depende de si el material se somete a tensión, compresión o corte. No precisamente, como repito, no sé en qué contexto esté siendo utilizada esta imagen. Vamos a ver. Hay que recordar que esos valores que yo estoy utilizando de las tablas de esfuerzo a la cedencia y esfuerzo a la cedencia y esfuerzo último, son obtenidos a partir de una prueba de tensión. Entonces, ya desde ahí hay un pequeño error en cuanto a esa aseveración de decir que este esfuerzo es precisa y exactamente el mismo para compresión y para corte. Allí más bien depende de otras características del material. Depende de si el material es homogéneo o depende de si tiene una característica de isotropía. ¿Alguien recuerda qué es eso? Que me lo quisiera comentar por allí en el chat, en el audio de Google Meet. ¿Qué significa o qué es un material anisotrópico, ortotrópico, algo por el estilo? Muchachos. No, la verdad no recuerdo, profesor. Ok. Bien. Aquí, por ejemplo, veo que incluso no sé, no tiene contexto esta imagen, así que realmente creo que no vamos a poder saber propiamente a qué se refieren ahí con que ese diagrama pertenece a compresión. Así que quién sabe, no sabríamos entonces por qué. Tal vez, no sé si indagando más aquí en esta página. Pero bueno, no nos detengamos tanto más aquí en esto. Todo esto sale de una prueba de tensión. El esfuerzo a la cedencia y esfuerzo último son valores para una prueba de la tensión. Bien, el detalle es que hay materiales que no se comportan precisamente igual a tensión y a compresión. Esto depende de varios factores, de su estructura cristalina, de impurezas, y en ese sentido, un material con poros en su interior suele ser más resistente a compresión que a tensión. Eso se estudia más que nada, más que en mecánica de materiales, se suele estudiar más por allá en ciencia y tecnología de materiales. No es tan sencilla esa aseveración porque también depende de la relación entre la cantidad de material y el espacio. Porque si tú en algún momento empiezas a hacer demasiado hueco a un material, pues va a tender más a parecerse a una esponja con muchos huecos que a un sólido, ¿ok? Entonces es complicado hacer esta aseveración, ¿verdad? Pero bueno, en general, si tiene poros, me dice alguien, como el aerogel. Sí, efectivamente, algo parecido a eso. Eso es sumamente resistente a la compresión, pero a tensión, pues no resisten mucho, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que a eso se refieren aquí con el hierro colado. El hierro colado, evidentemente, también por estas impurezas, va a ser más resistente a la compresión que a la tensión. Yo me imaginaría que si viéramos un diagrama de la tensión estaría todavía más feo de esa pieza, ¿ok? Eso es básicamente, compañeros, recordar que normalmente no se comportan siempre igual en tensión, compresión y cortante. Sin embargo, usamos de referencia esos mismos datos de la prueba de tensión, porque si conocemos si es un material ortotrópico, anisotrópico, ortotrópico es que sus propiedades mecánicas cambien
en cada dirección. Hay una referencia de un material ortotrópico, es la madera. Normalmente las líneas del crecimiento de cada una de las capas de la madera crecen perpendiculares o crecen en una sola dirección. Y de esa manera, una madera que tiene piezas, que tiene una tabla así, y que tiene sus rayitas por aquí, ¿no? Y que está así, resiste diferente en esta dirección a tensión que a esta otra, ¿ok? Y también en ese sentido, si tú haces tensión de esta manera, vas a tener un esfuerzo último totalmente diferente a que si estudias esta madera a compresión, que posiblemente va a ser más resistente a compresión en esta dirección. Eso es básicamente lo que hay que entender, muchachos, por la duda que creo que salió por allí, que comentaban que, profe, no según la resistencia depende de si el material se somete a tensión, compresión o corte. Se me olvida eso, tengo que acostumbrarme a eso, discúlpenme, muchachos. Esa maderita, ¿sí? No es lo mismo compresión que tensión en esta dirección y también tensión y compresión en esta. Posiblemente en esta dirección sí sea lo mismo tensión y compresión, en esta de aquí, pero en esta no. ¿Sale, muchachos? Muy bien. ¿Recuerdan ustedes el tema, tal vez una introducción de esta parte de materiales compuestos? ¿Alguien la recuerda, muchachos? El material de aporte, el material matriz. ¿No, muchachos? Es el que se encontró en mayor cantidad en el material, ¿no? Bueno, más o menos está relacionado con eso, de que es el que mayor se encontraba en el material, ¿ok? Material matriz es el principal, ¿ok? Muy bien. Todo depende de la aplicación, pero pensemos en una placa. Bueno, es más, déjenme buscar por acá la imagen para que lo entendamos así. Esa sí, primero la busco, material compuesto, y en particular vamos a buscar el de fibras. Abrir enlace. Abrir imagen. Y me la voy a traer para acá, al apunte. Esto sería, por ejemplo, un material compuesto. El material transparente, que es donde se va a agregar el compuesto, que es estas fibras que tenemos aquí. Estas fibras bien podrían ser las mismas porosidades. Esas mismas porosidades tienden a hacer que el material se comporte de manera parecida a un material compuesto. Si tú tienes un material, pensemos que estas de aquí sean cables de metal, estos materiales van a trabajar perfectamente a tensión. En esta dirección, este material va a ser sumamente resistente, pero va a tener la característica de que si tú trabajas en esta otra dirección, ahí las fibras no estarían haciendo ninguna tarea en absoluto. ¿Sí se entiende esa idea? Sí, profesor. Ok. Y para solucionar eso pueden agregarse una malla de estas fibras en diferentes direcciones. Y aquí, por ejemplo, ya puede trabajar en ambas direcciones, pero si ustedes ven la cantidad de fibras que se están agregando en una dirección con respecto a la otra, nuevamente es diferente. Entonces, en este sentido, pareciera ser que este material va a ser más resistente en esta dirección que en esta otra.
al menos ya tiene material de aporte aquí funcionando también en la dirección de las flechitas negras, pero la propiedad va a ser diferente. Entonces, ahí va un poquito esa explicación de la mano de lo que estamos diciendo para que quede un poco más clara esta situación. La verdad es que no vamos a estarnos metiendo ahorita nosotros con materiales compuestos. No quiere decir que esté peleado el utilizar materiales compuestos, pero por el momento vamos a empezar con prácticamente materiales dúctiles. Tampoco quiere decir que sea una ley utilizar solamente materiales dúctiles, sobre todo en cuestiones como engranes. Su naturaleza muchas veces implica o que es totalmente dúctil o, dependiendo de la fuerza que van a transmitir, una pequeña combinación de ambos, un centro dúctil con un exterior relativamente frágil. ¿Okay? Pero quisiera dejarlo sin tantas alternativas o posibilidades con un mensaje en que, al menos en nuestro curso básico de diseño de elementos de máquinas, así lo vamos a entender, la tendencia va a ser utilizar prácticamente siempre materiales dúctiles, con el entendido de que esa deformación nos puede dar un aviso de si la pieza va a estar, si la pieza está a punto de fallar o no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ese lado es recomendable utilizar materiales dúctiles. No quiere decir que los frágiles sean malos, pero hay que usarlos con un poquito más de precaución y con un poquito más de conciencia del cálculo y de los factores de seguridad para que al entender que no vamos a tener tanta deformación unitaria, estemos seguros de que aunque no vea yo deformación, pueda estar seguro de que la pieza no se va a romper, ¿verdad? Con los materiales frágiles muchas veces hay que ser un poco más quisquilloso también en el estudio del tiempo de vida de la pieza, para realmente hacer un buen estudio de un buen estudio de en qué momento cambiar una pieza, por ejemplo, ¿no? En cuanto a mantenimiento. Porque si te esperas a ver una deformación, posiblemente nunca veas la deformación en un material frágil. Vas a ver la fractura y pues obviamente la fractura implica riesgos bastante grandes en una máquina que está en operación, ¿no? Y peor aún si va a tener un operario. Ok, espero con eso haya quedado clara esa situación y vamos a seguir con algunos dibujitos que soportan un poco lo que ya hemos dicho por aquí. Bien. Materiales dúctiles. Y frágiles. Atención. Me comentan, profe, en una prueba de esfuerzo, ¿no afecta la velocidad a la que es sometida a tensión un material? Sí, claro que sí, por eso en general tiene que ser bastante lenta la aplicación de estas cargas, ¿ok? Un dato específico de a qué velocidad incrementar la carga, realmente ahí sí no sabría yo decirles. No estoy familiarizado con el dato, pero sí efectivamente aplicaría. No es confiable una prueba de tensión que haya sido realizada sumamente rápido. Tiene que ser bastante lento. Ok, atención. Bueno, vamos a tener nuestra barrita. Así, la cual estamos sometiendo a tensión, como nos lo está diciendo aquí. ¿Sale? Las principales diferencias es que un material dúctil creo que lo estoy haciendo muy, muy grande. No. Así.
Así. Y creo que le voy a borrar un poquitito por acá. Y la voy a hacer así. Ok. Tendría más o menos una forma así, a diferencia de una fractura frágil. Que no va a tener esa estricción o esa reducción de área y vamos a ver prácticamente nada más unos bordes filosos así. Ok. Este va a ser un material dúctil y este va a ser uno frágil. En los libros de ciencia y tecnología de materiales suelen venir imágenes de los tipos de fracturas. Les recomiendo ampliamente que le den una revisada. Y en internet ustedes pueden encontrar muchas imágenes, muchos blogs y cosas así de análisis de la fractura. Algunos se ponen bastante teóricos. No quiere decir que eso esté mal, pero tal vez mi recomendación inicial no es tanto que se metan con un estudio muy teórico del análisis de la fractura, sino tal vez un análisis un poquito más de alguien que conoce la teoría, pero que está compartiéndolo como algo, algo más de la experiencia, algo más empírico, ¿no? Y en este sentido, hay un buen contenido de esto en la red acerca de mostrarte diferentes fracturas. Hay que entender que nuestro trabajo como ingenieros, inclusive como diseñadores, puede venir no necesariamente de un diseño completamente nuevo, de que me digan, oigan, la máquina no existe, por favor inventa una máquina que haga esto y esto, ¿no? Y que tú digas, bueno, si esa es mi tarea y ese es mi trabajo, yo voy a plantear las condiciones iniciales. No es imposible que exista un campo laboral de esa manera, claro que existe, pero el detalle aquí es que hay que entender que en muchas ocasiones las empresas no van a estar diseñando una máquina para cada cosa en específico. Pensemos en un giro, por ejemplo, de la farmacéutica. Si bien es posible que tengan algunas máquinas, hay algunas máquinas que compran a proveedores. Y esos proveedores idealizaron su máquina para ciertas condiciones. Y nuestra empresa muy posiblemente está sobrepasando esas características, esas condiciones, o simplemente por el hecho de estar en un país con otro tipo de materias primas, no le están dando las condiciones para las cuales fue diseñada esa máquina. O simplemente la empresa que hizo la máquina tal vez no hizo el mejor diseño. Como consecuencia vas a tener que una máquina que en teoría tú pensabas que iba a funcionar perfectamente bien, a los 3 meses se le rompió una pieza, pensemos un engrane. Y tú dices, bueno, tal vez la pieza venía defectuosa y mandas a pedir una pieza exactamente igual. Se la pones, la máquina tiene el mismo tipo de operación y dentro de otros 2 meses y medio, 3 meses y medio, otra vez vuelve a fallar. Eso ya es una primera señal de alerta, ¿no? O sea, tal vez la primera vez que falla es difícil hacer una aseveración concreta a menos que hayas hecho un estudio del análisis de la fractura de la pieza. Pero aún así, de todos modos, sería difícil saber si el engrane ya venía dañado o no, ¿ok? Bien, pero el hecho de que haya vuelto a fallar un segundo engrane, exactamente la misma pieza, y esa se haya descompuesto, ya tiene que ponerte un foco de alerta de decir, a ver, tengo que ponerle atención a esta máquina, algo raro está pasando por aquí. Pensemos que le vuelves a comprar otra vez otro engrane, se lo compras y vuelve a pasar lo mismo. Eso es algo muy común en la industria mexicana y que a la hora de que tú haces esto, pues tienes de dos. Te la pasas comprando un engrane cada 3 meses o haces un rediseño. Porque posiblemente no tenga ningún sentido decir, tira esta máquina y compra otra de mejor calidad o más costosa. Para eso, muchas veces el mismo ingeniero de mantenimiento
debe de tener conocimientos en cuanto a diseño mecánico. Y por esa razón es que estos ingenieros de este tipo de empresas en plantas o líneas de producción se les pide muchas veces la optimización de las máquinas y detectar estos puntos de oportunidad de piezas que están fallando constantemente, y tú tienes que modificar esas mismas máquinas para evitar estos problemas, ¿no? Y pues quién sabe si se logre resolver por completo, porque si se debe a una sobrecarga de la máquina, pues sí, definitivamente, pues que esperábamos, ¿no? Que se vaya a romper a cada rato la pieza. Pero si tal vez alargas el periodo de requerir una pieza de 3 meses a 9 meses, pues ya es bastante bueno, ¿no? Si el proveedor tal vez te decía que tienes que cambiarla cada año, estás bastante cerca y optimizaste bastante los costos, ¿no? Si la tienes que estar reparando. Y sobre todo hay que pensar que los costos de una máquina, cuando se habla de una máquina de producción, muchas veces no son los costos de reparación. Es lo que te cuesta tener detenida y sin producir a esa máquina o a esa línea. Eso es lo costoso cuando estamos hablando de eso. Que literalmente por un engrane de unos 5,000 pesos, por mucho tal vez, pues estás perdiendo un montón de producción y ventas, ¿no? Y además de que detienes muchos otros elementos de tu línea. Entonces, en ese sentido, un análisis de la fractura es un gran respaldo para un ingeniero, porque con pequeños microscopios, inclusive ya actualmente venden unos pequeños microscopios electrónicos que se conectan con un USB y traen lamparita y no son tan costosos, podrías tú hacer pequeñas observaciones de cerca a la estructura de la fractura y de ahí puedes empezar a sacar conclusiones. Y en la medida en que determines que tenga una apariencia dúctil, una apariencia frágil, desde ahí puedes empezar a saber si es un fenómeno producido por la fatiga o es un fenómeno producido por carga, ¿ok? Si tú tienes una carga exageradamente grande y usaste un material dúctil y el problema es que sobrecargaste la máquina, posiblemente veas una fractura más parecida a este tipo. Por otro lado, si el material es dúctil, pero tiendes a ver una fractura que se parece a esto, el problema muy posiblemente fue la fatiga. Y si tienes un material dúctil que tiene una fractura que parece frágil, quiere decir que tal vez le estás dando muchos ciclos de repetición. Y entonces probablemente no está bien calculada para esos ciclos de repetición y te hace falta dimensionarla más, usar otro material, bajar la velocidad. Hay que buscar una alternativa. No sabemos bien cuál sea, pero esto te va a ir dando señales. Si tienes una pieza que en teoría está trabajando a un cierto tipo de carga, pensemos tensión, compresión, uno espera encontrar ciertos patrones de desgarre entre las fibras del material. Si tú detectas por ahí otro tipo de patrón de desprendimiento de las fibras que presuma otro tipo de carga, pues eso significa tal vez que la máquina o esa pieza en particular está teniendo una deformación muy significativa que posiblemente por la velocidad a la que esté operando no la alcanzas a percibir, pero le mete otro tipo de esfuerzos que no estabas contemplando en la pieza. Y si tú diseñas una pieza pensando que solamente va a estar sometido a tensión, pero tiene un poco de torsión, esa mendiga torsión puede ser que te esté complicando las cosas. Y puedes tener de dos: modificar la cinemática de la pieza, posiblemente para que cambies el movimiento de la pieza y tal vez eliminar esa torsión, si es que se puede, o irnos desde el punto de vista de la resistencia. ¿Por qué está presentando esa torsión? ¿Le falta rigidez a la pieza? Tal vez hay que hacerla con mayor volumen, pero ¿en qué dirección es más conveniente redimensionar la pieza? Porque si la vas a dimensionar en todas, pues posiblemente estés gastando más material sin mucho sentido y la estás volviendo más pesada, y puede ser que solamente estés haciendo un factor escalado de tu misma pieza mal hecha. Si tienes una pieza de 2 centímetros que presenta ese fenómeno que no quieres y la dimensionas en todos lados, es muy probable que, aunque no es un comportamiento precisamente lineal, se siga comportando casi igual y ahora peor porque ya está más pesada, ¿no? Y si esa pieza está en movimiento, pues va a complicar más las cosas.
tal vez deberías de mantener algunas medidas igual y solamente incrementarlo en otra. Tal vez tendrías que hacerle algunos agujeros, algunos barrenos para desviar los esfuerzos, qué sé yo. Pero todo eso te lo puede llegar a presumir o llegar a avisar un pequeño análisis de la fractura, sin ponernos muy analíticos en cuestión de tener que hacer estudios mucho más sofisticados. Echando un ojo, puede uno conocer bastante de eso. Por eso ahorita la intención de presentarlo así, no nada más como dato de cultura general, ¿no? No sé si hasta ahí con eso hay alguna duda, muchachos, pregunta o inquietud. Sé que existe un poquito el desfase, yo sigo, pero si existe ahí la intervención, pues nos detenemos y platicamos un poco, ¿no? Ok, no hay nada entonces, quiero pensar. Materiales dúctiles y frágiles a flexión. Voy a hacer primero un dibujo medio feo para ayudarme de esto de por acá. Así. Vamos a hacerla más flaquita. Así. Tenemos ahí una viga. Hay una carga concentrada aquí. Una carga puntual, por decirlo así. Y esto va a tender a ser una flexión. ¿Sale? En un material dúctil, así. Y así. Sabemos que aquí debe de existir una reacción por aquí y por acá. Esa sería la apariencia de un material dúctil, si es que va a deformarse plásticamente. Y en un material frágil, como lo hemos dicho, no tenemos el aviso de esa deformación. Y aquí pues yo no puedo ser muy específico en cuanto a los patrones de las rayitas, pero va a tener más o menos una misma tendencia, ¿no? Así. Frágil. Así. Muy bien. Y ahora vamos a tener materiales dúctiles y frágiles a torsión. ¿Ok? Voy a dibujar primero a nuestra flechita. No, mentira. Así. Y le vamos a dibujar una rayita que no es algo que pertenezca propiamente a la flecha, es más bien un apoyo visual para recordar un efecto de lo que le pasa a estos materiales, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Línea, patrón de referencia.
Le vamos a poner línea de referencia nada más. El torque va a ser así y así. ¿Sale? Tratándose de un material dúctil, pasaría algo más o menos así. Que aquí la característica es que, entendiendo que se está aplicando una torsión, existe una referencia aquí y la barra va a tender a torcerse, como su nombre lo está diciendo, y esa línea de referencia que yo le dibujé por allí, veríamos que está presentando una pequeña espiral de que posiblemente pueda llegar a deformarse muchísimo de forma angular antes de trozarse, ¿no? Esto sería para un material dúctil. Y esto sería para un material frágil. Aquí realmente, como no hubo una deformación angular, el patrón de la línea o la línea de referencia se mantiene prácticamente igual, ¿no? Esta es la huella de la fractura. Bueno, creo que por el momento le vamos a dejar allí. Con eso básicamente terminamos un poquito las cuestiones de los materiales. Nos falta nada más ahí recordar qué cosa es la relación de Poisson o Poisson, como le queramos decir. Y seguimos posteriormente viendo ahora estas características o estas cuestiones del esfuerzo cortante para empezar a hablar de nuestras teorías de falla estáticas, ¿ok? Y esas teorías de falla estáticas, expandirlas después a lo que nos interesa a nosotros, que es una teoría de falla dinámica, que propiamente nos referimos a la fatiga, ¿ok? Pero por el momento le dejamos ahí. No sé si hay alguna duda, muchachos, pregunta, comentario, inquietud. No, profe. No, profesor. Ok. Perfecto. Pues si no hubiese ninguna duda, muchachos, le dejamos el día de hoy allí y nos estaríamos viendo el miércoles, ¿sale? Nos vemos, muchachos. Nos vemos, profesor. Buen día. Hasta luego, profe. Gracias.